Eric, cuéntanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transformar al Estado, de gobiernos más digitales? Sí, mira, la palabra digitalización realmente responde a necesidades anteriores, ¿no? Hoy no cabe duda de que muchos gobiernos están digitalizados, ¿no? Tienen, obviamente, procesos tecnológicos al servicio de sus tareas del día a día que se trasladan, obviamente, a los ciudadanos. Pero la transformación digital va un poco más allá. La transformación digital tiene más que ver con cómo integro este conjunto de servicios y presto cuatro cosas diferentes dentro de, digamos, mi gestión. Uno, sirvo mejor a los ciudadanos, que en este caso son mis clientes, transformo mis procesos internos, eso es sumamente relevante, le agrego valor a mis productos o a mis servicios, en este caso, ¿no? Que es algo, de alguna forma, que va trazado directamente con lo que el sector público gana. Y por último es que transformo procesos. Entonces, cuando hablamos de gobiernos digitales, son aquellos que toman las ventajas del estado de la tecnología hoy por hoy, trasladan esos beneficios hacia, digamos, los procesos internos y de alguna forma prestan un mejor servicio, transforman sus servicios. Además de esto, los servicios públicos de hoy pueden aprovecharse de los modelos de inteligencia de negocios, de inteligencia artificial, de machine learning que ya existen para integrarlos dentro de su día a día y prestar aún un mejor servicio. La verdad es que cuando hablamos de transformación digital en el sector público, de lo que estamos hablando en el fondo es de cómo un Estado que posiblemente ya está digitalizado realmente logra tomar provecho del estado de la tecnología hoy por hoy y transformar completamente los procesos internos para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Cuéntanos, cuando hablamos de transformación digital del Estado o de gobiernos electrónicos, uno tiende a pensar que se trata de ganar eficiencia operativa para las instituciones, pero ¿cómo esta transformación puede beneficiar al ciudadano? Mira, la verdad es que los beneficios vienen en muchas ramas. Yo te diría que la principal y la más evidente es que los ciudadanos ganan más eficiencia en sus gestiones públicas. Es decir, que la agilidad que el gobierno gana se traslada en un ahorro de tiempos para los ciudadanos. Al final de cuentas son los clientes finales de estas instituciones, ¿no? Esto es sumamente importante y no hay que dejarlo pasar por alto porque de alguna forma pueden prestar un mejor servicio. Les diría que ese es el principal beneficio. Ahora, adicionalmente, eh, estas tecnologías lo que hacen es hacer más inclusiva el servicio para todos, ¿no? Todos pueden tener un acceso mucho más transparente a la información del Estado, beneficiarse mejor de las gestiones, eh, tener más información o tomar decisiones más informadas sobre las cosas que está haciendo el Estado. Y la verdad es que es algo súper, súper importante de cara a lo que el ciudadano gana, ¿no? Te diría que la eficiencia operativa del sector público se traslada no solamente en estas dos cosas, en la transparencia, obviamente, y en la eficiencia, sino que incluso se tiene mucho más control. El ciudadano tiene mucho más control de las cosas que está haciendo de cara al Estado. También puede tener más información de cómo es su interacción con el Estado y de alguna forma servirse mejor de él, ¿no? Las decisiones son sumamente más informadas y eso es algo que la verdad es que es un beneficio súper, súper importante para el ciudadano de hoy, ¿no? Gracias, Eric. ¿Me puedes dar un par de ejemplos de cómo los servicios se pueden transformar, cómo pueden sacar provecho de la data, de toda esta información que tienen? Mira, la verdad es que ejemplos existen, o sea, son un sinfín, y la verdad es que en este caso el sector público no es tan diferente del sector comercial, es decir, los modelos que tenemos hoy, por ejemplo, de inteligencia artificial, sirven en el sector público de una excelente manera. Tenemos casos como, por ejemplo, transformación de procesos que antes se llevaban en papel a procesos digitales completamente a través de, obviamente, páginas electrónicas, a través de acceso a dispositivos, utilizar esa data, por ejemplo, para crear modelos de pronóstico que me permitan a mí prestar un mejor servicio, como por ejemplo, cuáles son los picos en que los usuarios hacen más consultas, provisionar servicios de mejor manera e incluso prestar un mejor servicio con un mejor tiempo, ¿no? Tenemos casos concretos, por ejemplo, en países como los nuestros, está el SIMPE, por ejemplo, que es el SIMPE en Costa Rica, que le permite a los ciudadanos un pago en el transporte público de una mejor forma. Eso es un ejemplo clarísimo de un proceso que antes era manual y posiblemente tenía infraestructura local, es llevado hacia la nube y es de una mejor forma. Pero no es el único. La verdad es que en muchos segmentos y muchos sectores, digamos, del servicio público, podemos transformarlos. Por ejemplo, si tomáramos casos de criminalidad para entender en qué sectores las atenciones deben llegar en qué momento o a qué hora, entender un poquito cuáles son las zonas rojas y en qué horarios.
Eso se puede hacer con un modelo de inteligencia artificial, de machine learning, como le queramos llamar, que de alguna forma nos permita orientar mejor los servicios de la seguridad nacional hacia esos sectores, ¿no? La verdad es que los ejemplos son infinidad, pasando obviamente de seguridad, pago de impuestos. Tenemos también ejemplos en donde el hecho de que institutos como Hacienda Pública o la Superintendencia de Administración Tributaria en cada uno de los países tenga data de facturación, por ejemplo, puede prestar un mejor servicio a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque entiende bien, por ejemplo, cuáles son sus consumos, cómo lo hace, en qué época del año lo hace más, e incluso pueda dar como servicio a sus ciudadanos, incluso estados de cuenta de, por ejemplo, cómo está su relación en cuanto a consumo de cierto tipo de artículos. Y la verdad es que eso es algo que no teníamos. Antes no podíamos hacerlo. Cada quien lo llevaba como mejor podía, ¿no? Ahora, como toda esa información está digitalizada, le pertenece al ciudadano y la verdad es que la administra el sector público de una manera más eficiente, podemos aprovechar esos servicios para que los ciudadanos se sirvan de ellos también. Maravilloso, Eric. Tengo otra pregunta. Hablas de una verdadera transformación y quiero preguntarte, ¿qué es realmente lo que ha cambiado para un gobierno o para una institución pública con la llegada de la nube y de la inteligencia artificial y otras tecnologías de punta? Mira, la verdad es que lo que ha cambiado para el sector público son las barreras de entrada. Te diría que antes hacer un servicio de este tipo requería, primero, hacer muchas pruebas, obviamente, entender que necesitábamos una infraestructura en donde pudiéramos hacer este tipo de ensayos, llamémosle así, para ver si los proyectos funcionaban o no. Luego de eso, comprar cierta infraestructura para hacer el proyecto en sí, provisionar una serie de recursos para poder luego empezar la implementación del proyecto. Entonces, eso solía tomar mucho tiempo. Y obviamente tenían un costo de entrada muy alto. Algo que ha cambiado, y en ese sentido, la verdad es que la nube es una maravilla, es que ha venido a nivelar eh, las características que necesito yo para hacer una infraestructura de clase mundial con lo que una empresa de clase mundial haría. Entonces, esa nivelación en cuanto a servicios de nube me permite poder acceder a infraestructura de este tipo por un costo mucho menor y básicamente acceder a lo que necesito en el momento que lo necesito y pagar solo por eso. Ese te diría que es la principal, eh, digamos que, diferencia que hay entre cómo accedíamos antes a este tipo de tecnología, cómo lo hacemos ahora. Y yo siempre lo pongo como ejemplo. Ahora un servidor público o incluso un estudiante tiene a disposición, gracias a la tecnología de la nube, eh, infraestructura que para muchos de nosotros era soñada, ¿no? No podíamos hacerlo. Algo que también existe ahora y que no es solo el servicio de nube, son los modelos de inteligencia artificial que tenemos a nuestra disposición en la nube. Antes, para hacer un modelo de inteligencia artificial, posiblemente teníamos que entenderlo, hacerlo nosotros, desarrollarlo, y para eso necesitaba cierto tipo de conocimiento. Ahora no. No es que no necesites ese tipo de conocimiento de cómo utilizarlo, pero los modelos como tal, los modelos estadísticos, matemáticos, los diferentes algoritmos de inteligencia artificial que están ya disponibles nos permiten acelerar el tiempo, el time to market que le llamamos, ¿no? Para lanzar un producto hacia afuera. No tenemos que entender cómo funciona un reconocimiento facial, por ejemplo. Simplemente tenemos que usar las librerías que ya existen. Y ese tipo de tecnología que esté a disposición de nosotros, la verdad es que nos acelera mucho los tiempos de salida con proyectos nuevos. Te diría que ese es el cambio principal. Y otro cambio que tal vez es importante es que cada vez tenemos más opciones para probar este tipo de cosas, ¿no? Empresas como Microsoft damos lo que llamamos un sandbox o un área de pruebas o de ensayos para que las instituciones, antes siquiera de incluso idear un proyecto, de entender cómo lo van a hacer funcionar, puedan aprender, puedan ensayar, puedan probar modelos y hasta que están seguros de que esto funciona, sacarlo al aire. La verdad es que eso, como les digo, antes algo que no existía. Antes teníamos que comprar la infraestructura y si luego el proyecto no funcionaba, pues era infraestructura que se tiraba como pérdida, ¿no? O que la usamos para algo más, pero no, ahora ya no, ahora simplemente ya la dejamos de pagar o la devolvemos o incluso accedemos a esto de manera gratuita en lo que entendemos cómo funcionará el proyecto en el futuro. Esos son cambios fundamentales para que instituciones públicas que históricamente no han sido ágiles para acceder a este tipo de recursos, ahora lo puedan hacer de una manera mucho más acelerada. Gracias, Eric. Esto me deja como con la duda, me suena un poquito como complejo. Cuéntanos, ¿qué pueden implementar los gobiernos así, aquí y en el corto plazo, para beneficiarse de la transformación digital?
Mira, lo primero que pueden hacer es entender cuál es la infraestructura obsoleta que no vale la pena renovar, digamos que en cada uno de sus centros de datos, ¿no? Si yo tengo infraestructura que de alguna forma no quiero volver a adquirir, o infraestructura para la que ya no vale la pena seguir invirtiendo, que ya no vale la pena seguir creciendo de esa forma, puedo trasladarme a la nube de una manera mucho más sencilla. Y eso no quiere decir que tenga que trasladar el 100% de las cosas que hago. Puedo trasladarme de forma pausada e incluso vivir en dos mundos, por así decirlo, parte nube y parte en tierra, ¿no? Un modelo totalmente híbrido. Eso te diría que es una de las primeras ganancias que tiene el sector público. Segundo es que supongamos que tienen infraestructura que todavía no quieren deshacerse, proyectos que todavía no, digamos que financieramente no han depreciado, etcétera. La nube les permite digamos, como algo adicional, provisionar servicios adicionales en caso de desastre. Y es algo que lo que estamos viendo mucho. En caso de que ocurra algo, de que necesito un centro de datos adicional, en caso de que esté, no sé, pasando o experimentando una demanda muy alta de mis servicios, puedo provisionar cosas en la nube de manera temporal. Y luego de que ya no lo necesite, devolverlos, dejarlos de pagar, bueno, como le quieras llamar, ¿no? Ese tipo de beneficios en el corto plazo es algo que las instituciones públicas pueden aprovechar. Obviamente, a medida que las instituciones van aprendiendo que no solo se trata de infraestructura, porque infraestructura te diría yo que es la parte más básica de transformación digital en cuanto a migración a la nube. Luego, cuando yo entiendo cómo es que, además de infraestructura, puedo utilizar otro tipo de servicios, obviamente estoy obligado a analizarlo. Estoy obligado a voltear a ver a la nube y entender cómo esos beneficios pueden, de alguna forma, sumar a lo que ya tengo en infraestructura en tierra. Entonces, en el corto plazo te diría que es migración a la nube, aprovechar modelos existentes en cuanto a inteligencia artificial o incluso inteligencia de negocios. Y más adelante, obviamente, analizar el conjunto de servicios que la nube me ofrece para integrarlos en mis servicios actuales. Gracias, Eric. ¿Cuáles crees, digamos, vemos que nuestros gobiernos a veces batallan un poco para implementar este tipo de transformaciones? ¿Cuáles piensas tú que son las principales barreras para la adopción de estas tecnologías en nuestros países? Ok. Diría que son tres las principales. Primero es un tema de regulaciones, diría que no es un tema menor. No es que las regulaciones de nuestros países le prohíban a las instituciones públicas trasladarse o utilizar cosas en nube, sino que en muchos casos es un tema ambiguo, no intencionalmente, sino que como históricamente esto es algo que no existía, de alguna forma las regulaciones sobre en cuanto a manejo de información, en cuanto a provisión de infraestructura, sitios alternos, etcétera, todavía hay que hacer algún esfuerzo para entender si esto se puede o no hacer y esto cambia de país a país. Te diría que entonces las regulaciones es algo que se tiene que entender. Nos hemos topado países en donde, si bien la regulación no era clara, al hacer consultas dentro de las instituciones públicas, la respuesta ha sido positiva, es decir, se han podido trasladar. Hay países que están modernizando sus regulaciones para que la nube sea algo viable y eso es algo que vemos no solo en el sector público, es algo que también es muy evidente, por ejemplo, en el sector financiero. Eso diría que es la primera. Segunda, es un tema cultural. Eh, Tenemos que entender que esto es un cambio de visión. Eso también nos cambia un poco el panorama y las expectativas de lo que la gente y los ciudadanos esperan de las instituciones públicas. Es decir, dado que ahora tenemos tiempos más acelerados para aprovisionar recursos, los ciudadanos van a demandar que los servicios que les sean entregados sean mucho más rápidos. Te pongo un ejemplo claro. Yo ya no concibo que, por ejemplo, en mi país haya una municipalidad que no cobre impuestos de manera digital. En mi cabeza no se percibe que necesite todavía una agencia en donde tenga que ir a pagar de forma física. Entiendo que debe existir la opción, pero no me planteo que no tengan un medio digital. Y esto es porque las expectativas de los ciudadanos han cambiado. Eso significa que culturalmente las instituciones públicas también deben cambiar, ¿no? O sea, posiblemente pensar primero en la parte digital antes de ir a la parte física, ¿no? Eso es algo súper importante. Y la última son las capacidades digitales que tenemos. Y esto no es un secreto. O sea, cuando tú ves eh, la carencia de recurso capacitado de manera digital, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero estamos viendo un déficit de personas que estén capacitadas para poder sacar estos proyectos adelante. Y no es
Y no es algo de alguna forma planeado, no es que un país no lo haya hecho bien, ¿no? Sino que de alguna forma las necesidades en cuanto a transformación digital en el mundo subieron y posiblemente la disponibilidad de recursos, programadores, personas especializadas en transformación digital, etcétera, no crecieron de la misma forma, ¿no? Entonces, tenemos ese déficit en algunos países que tenemos que ver cómo lo reemplazamos de alguna forma con recursos que vienen de afuera, mientras nosotros preparamos recursos internos. Te diría que esos son las tres barreras. Una vez pasadas al menos dos de esas, te diría que la mayoría de los proyectos están caminando. Todos los países, y eso es algo que nos agrada mucho, tienen políticas de transformación digital que benefician el hecho de que los proyectos de este tipo caminen de muy buena forma en cada uno de los países, y seguro que esto al final de cuentas se traduce en beneficio para todos los ciudadanos. Muchas gracias, Eric. Me queda una última pregunta que quisiera hacerte. Por lo que nos cuentas, digamos, la transformación digital tiene como muchos aspectos, tanto para las instituciones como para los ciudadanos, como para el funcionamiento mismo del Estado. ¿Quién gana con la transformación digital de los servicios del Estado, con la implementación de las tecnologías digitales en las administraciones públicas? Aquí gana todo el mundo. La verdad es que esto es un gana-gana, ¿no? Los ciudadanos tienen mejor información, mejores servicios, procesos mucho más ágiles, mejor disposición de ventanillas de servicio, porque ya no solo existen las físicas, sino que existen las digitales, ¿no? Disponibilidad de data para poder analizar, claridad en cuanto a cómo se usan los impuestos. La verdad es que los ciudadanos tienen mucho que ganar. Las instituciones públicas, por el otro lado, no solo la imagen les cambia totalmente de cara al ciudadano, sino que tienen mejor información para tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? Valga la redundancia, porque la verdad es que el hecho de tener todo este volumen de información mucho mejor analizada, con una tecnología apropiada, como por ejemplo Big Data, ¿no? Y enlazada además con otras instituciones, te da una visión mucho más holística de no solo la calidad de servicios que presta, sino a quién le llegan, cómo le llegan, cuáles son las instituciones con las que más tiene relación, cómo puede eficientizar, cuáles son los procesos que se tardan más. Es decir, puede actuar de una manera mucho más quirúrgica dentro de las mejoras que hace una institución. Entonces, la verdad es que toda esta información generada desde muchos puntos, y no solo desde las interacciones con los ciudadanos, sino incluso de otras fuentes que puedan venir, la verdad es que beneficia a todo el mundo. Es una situación que nos permite que no solo a la institución preste un mejor servicio, sino que de cara al ciudadano también pueda aprovechar todos los procesos, ya sea para beneficio propio en cuanto a la información que obtiene de él, o simplemente para tomar mejores decisiones de cómo, digamos, utilizar mejor, digamos, las instituciones públicas. Y eso te diría que es una situación súper relevante para todos. Entonces todos podemos ganar ahí.